Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano. Hoy 30 de octubre del año 2022 nos convoca nuestra Santa Iglesia a meditar en la palabra del Santo Evangelio según San Lucas, acerca de la conversión de nuestro hermano Zaqueo en su paso de Jesús por Jericó. Estamos en el municipio de Jericó, provincia del Cartama. Laudato Si, nuestra casa común. Jesús, huésped del alma. Meditábamos estos días, el alma está sedienta de ti, oh Dios mío, y ha venido para quedarse en tu casa y en casa de tus seres amados, de todos nosotros seres amados, de esta fundación Ama Ya. En la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses también habremos una meditación a este respecto de la conversión de Jesús, de descubrir, además de ese querer conocer a Jesús, conocer de Jesús y conocer con Jesús, una experiencia de Dios. Amén. Y este es el Salmo 145, que precisamente nos lleva a meditar en: bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Así es. Y en el libro de la sabiduría tendremos unas enseñanzas a este respecto, en que es realmente nutrirse de los bienes del Espíritu, los bienes del reino de los cielos, y cómo irse despojando de los bienes terrenales, de los bienes del reino de los hombres. Vamos entonces en la meditación de la palabra a hacer el ejercicio que nos propone la liturgia hoy. Sea el Espíritu Santo quien asista a nuestros corazones, nuestras mentes, y domine esas pasiones internas para poderlo disfrutar. En relación con el capítulo 10 del libro de la sabiduría, en lo que tiene que ver allí más entre el capítulo 11, motivos de la moderación de Dios. Tú puedes en cualquier momento actuar con gran poder. ¿Quién puede resistir la fuerza de tu brazo? Porque el mundo entero es ante ti como la pesa más pequeña en la balanza, o como una gota de rocío que cae al amanecer sobre la tierra. Sin embargo, tú de todos tienes compasión, porque lo puedes todo, y no te fijas en los pecados de los hombres para que se arrepientan. Ama a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Cómo podrían existir los seres si tú no los hubieras querido? ¿Cómo podrían conservarse si tú no lo ordenaras? Tú tienes compasión de todos, porque todos, Señor, te pertenecen, y tú amas todo lo que tiene vida, porque en todos los seres está tu espíritu inmortal. Por eso, a los que pecan los corrigen y reprendes poco a poco, y haces que reconozcan sus faltas para que, apartándose del mal, crean en ti, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y al Salmo 145, bendeciré tu nombre por siempre, Señor, Dios mío, mi Rey. Que todo hombre alabe al Señor en alabanza de David.
Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey. Bendeciré tu nombre por siempre. Diariamente te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanzas. Su grandeza excede nuestro entendimiento. De padres a hijos se alabarán tus obras, se anunciarán tus hechos poderosos. Se hablará de tu majestad gloriosa y yo hablaré de tus maravillas. Se hablará de tus hechos poderosos y terribles y yo hablaré de tu grandeza. Se hablará de tu bondad inmensa y a gritos se dirá que tú eres justo. Bendeciré por siempre tu nombre, Dios mío, mi Rey. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. El Señor es bueno para con todos y con ternura cuida sus obras. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que hablen del esplendor de tu reino, que hablen de tus hechos poderosos, que se haga saber a los hombres tu poder y el gran esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno. Tu dominio es por todos los siglos. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Los ojos de todos esperan de ti, que tú les des su comida a su tiempo. Abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. El Señor está cerca de los que le invocan, con sinceridad. Él cumple los deseos de los que lo honran. Cuando le piden ayuda, no los oye y los salva. El Señor protege a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Que mis labios alaben al Señor, que todos bendigan su santo nombre ahora y siempre. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Palabra de Dios. Y en la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, entre finales del capítulo 1 y principios del capítulo 2. Ustedes por su parte siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor y recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos. De esta manera llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en las regiones de Macedonia y Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha extendido no solo por Macedonia y Acaya, sino por todas partes, y se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Al contrario, ellos mismos hablan de nuestra llegada a ustedes y de cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle y esperar que vuelvan del cielo Jesús, el Hijo de Dios, al cual Dios resucitó. Jesús es quien nos salva de terribles castigos que vienen. Ustedes mismos, hermanos, saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Más bien, aunque, como ya saben, antes habíamos sido insultados y maltratados en Filipos, Dios nos ayudó a anunciarles a ustedes su evangelio con todo valor y en medio de una fuerte lucha, porque no estábamos equivocados en lo que predicamos, ni tampoco habitábamos con malas intenciones ni con el propósito de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el evangelio, y es así como hablamos. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Como ustedes saben, nunca los hemos halagado con palabras bonitas, ni hemos usado pretextos para ganar dinero. Dios es testigo de esto.
Nunca hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros, aunque muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Nos hicimos como niños entre ustedes. Como una madre que cría y cuida a sus propios hijos, así también los tenemos a ustedes. Tanto cariño que hubiésemos deseado darles, no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas. Tanto hemos llegado a quererlos, hermanos. Ustedes se acuerdan de cómo trabajábamos y luchábamos para ganarnos la vida. Trabajábamos día y noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les anunciábamos el Evangelio de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, entre los versículos 1 y 10. Jesús y Zaqueo. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verle porque había mucha gente, y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo, se subió a un árbol, cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó aprisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que se había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar todo lo que se le había perdido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, tal como en la creación el Padre Dios hizo todo para todos, y todos somos parte de la creación, criaturas, divinidad que habita en nosotros en la dignidad humana. Invito a retomar de allí en el Gaudium et Spes hacia el Concilio Vaticano II, por el Papa Pablo VI, por ahí 1962, y sigue vigente en ese aspecto. Relacionado con la palabra de Dios maravillosa hoy, hay todo un proceso de vida, de transformación, una experiencia de vida propia que en Zaqueo encarna a cada uno de nosotros, seres amados. Disponer nuestra alma, nuestro corazón, el habitar para Jesús. No basta solo con verlo, con conocer de Dios, con conocerlo allí, físicamente, sino que hay que tener una experiencia de Dios. Es así como narra la lectura maravillosa. Algunos textos hablan de que la multitud no dejaba ver a Zaqueo. Zaqueo, recaudador de impuestos, publicano, servidor público, pagano en muchos aspectos. Pero del pueblo judío que se había configurado o confabulado, ¿sí?, o conformado con el Imperio Romano para recaudar impuestos a los judíos. Ya sabemos lo que nos han contado sobre ellos, narran las escrituras acerca de cómo maltrataban al pueblo judío, a sus mujeres, a sus hijos, a sus seres vulnerables, para someterlos a escarnio público, incluso las mujeres de pecadoras,
por no tener capacidad de aportar al rey, al imperio, al reino de los hombres, al estilo mundano, para lo que hemos meditado, ese poder, ese tener y ese placer que provoca en el ser. Zaqueo era uno de ellos, jefe de publicanos, estaba en la máxima cúspide, digamos, de la pirámide. Lo que había configurado en ese árbol de vida, de mala vida, hacía que le remordieran cierta forma la conciencia. Ya tenía la llamada de Dios, ya lo había tocado de alguna manera, tanto que quiso verlo. Pero dice allí la multitud no lo dejaba, la muchedumbre, la gente. ¿Pero cuál gente? Toda ella que había sido parte de esa trama, cómo consiguió esos recursos, cómo consiguió ese dinero. Zaqueo, no en vano, su nombre lo dice por saqueo, quizá saqueando a los otros, siendo agiotista, prestando a usura y quitándole al máximo. La forma de pagar el imperio era rendirle al César el tributo y todo lo que demás era para ellos ganancia. Entonces ellos tiraban a pedir en especulación, en usura, y llegar al maltrato y quizá a la violencia, a la muerte, situaciones así. En nuestro hermano Mateo también, en la conversión, que fue otra muy hermosa, cuando Jesús lo llama, sígueme, pues en esta ocasión, viendo esa intención de Zaqueo, que era bajito, bajo de estatura, pero tanto físicamente como en estatura espiritual, dice San Agustín, en asuntos de estatura respecto del amor, de la vida espiritual, del crecimiento espiritualmente. Y en ese llamado, pues toma, dicen en unos escritos que es una higuera, otros que un sicomoro, pero si está cómodo allá, pues Jesús le dice, baja de ahí, Zaqueo, a hacer la kénosis, o sea, bajarlo de esa altura, de esa soberbia, de ese ensoberbecimiento, por ese enriquecimiento, por ese sometimiento a otros, que todo eso está inundado de daños, de perjuicios, de afectaciones a otros seres, afectaciones quizá físicas y a la naturaleza, producto de querer satisfacer necesidades en abuso de autoridad, pues sintiéndose respaldado por el Imperio Romano, a pesar de que el mismo pueblo judío lo odiaba y lo calificaba como pecador por ello, porque se iba en contra de la ley mosaica y las leyes religiosas, porque era para poder recaudar impuestos. Entonces no era fácil para él una conversión en ese aspecto. Sin embargo, se conmueve en el corazón y empieza a hacer esa transformación. Reconoce esa situación y ya ahora va a querer resarcir el daño, restaurar el daño. Entonces cuando Jesús le dice que baje, que va a entrar a su casa, es porque ya va a entrar a su corazón. Ya no es solo la mente, o sea, ya no lo conmovió solo el remordimiento, la culpa por el daño, sino que ese es el primer paso en la contrición perfecta, reconocer el pecado. Pero entonces no basta con reconocerla, sino el compromiso. Bueno, ¿qué compromiso establece el amigo Zaqueo? Pues una ecuación. Como recaudador de impuestos y matemático, pues dijo, le voy a dar la mitad de lo que me he conseguido a todos los pobres, para restaurar o por lo menos compensar o mitigar el daño. Y al que le haya faltado y considere que le he robado y le he quitado ilícitamente, hasta 4 veces le daré la ración. Pero no basta solo con eso, porque el tema no es solo material. Ahí viene el proceso espiritual, mental, cuando ya razona, y lo material se manifiesta en relación con devolver esos dineros o dar esos dineros y desprenderse de esos bienes materiales. Pero resulta que la caridad tiene tanto un proceso físico como mental y espiritual, porque ese ser que ha sido vulnerado, lastimado, ha perdido su dignidad, su honra, su autoestima, su reconocimiento público, su respeto. Entonces, ¿eso cómo se va a restaurar? Y en familia, ¿qué tuvo que hacer esa persona para poder pagar ello?
y desprenderse. Muchos les quitaban los animales y a las mujeres hasta las maltrataban, las violaban o las entregaban al Imperio Romano para pagar con ellas. Esos aspectos, ¿cómo se van a restaurar? Eso no es solo entregarle el dinero a un pobre. Alguien que no ha recibido nunca comida, usted le da comida, se empalaga con ella, hay que acompañarla en ese proceso, un proceso físico, mental y espiritual. Y quizá no sea él la persona, pero valerse de otros seres para poderlo hacer. Así como él mismo se valió para subirse al comodoro, a la ceiba, a la higuera, que ella le iba a meter una ceiba que esos sí son muy grandes y muy propias de estas regiones por aquí. Él quería utilizar medios para superar esos obstáculos que la multitud, porque claro, esa multitud está en su corazón, tallándole ahí el dolor, la angustia, el remordimiento, y en la mente, y eso no lo dejaba ver, también por la misma soberbia, tanta gente allí, en todas esas redes de desconfianza que se generaron. ¿Cómo hacer él para poder abrirse camino y poder empezar a ganar confianza? Tiene que empezar a construir unos nuevos árboles. Entonces ahí llegan, decía Wilson Tamayo, me pareció hermoso cuando decía, en esos árboles somos llamados en la evangelización, en el apostolado, en la pastoral, en el laicado, los hermanos sacerdotes, misioneros. Hoy revisaba la historia de Hartley Christopher, maravillosa, cuando llegó allí a Calcuta, y en el África con la hermana Teresa. Y es bonita esa historia también para mirarla, bueno. Y allí, porque habla de este aspecto del Espíritu Santo y de la conversión, y de cómo la iglesia no llega a esas zonas inhóspitas. Entonces los árboles que hay que tejer allá, y mire el África es llena de árboles, pero son árboles de vida, de la creación, y todos somos criaturas de Dios, y Dios está habitando en toda parte, en todo territorio, incluso en los seres que se consideran malos, o del mal, porque ahí está la conciencia. La conciencia Dios ha creado en la perfección tanto el bien como el mal, o sea, habita en uno mismo, pero hay que saber llevar un balance perfecto, saber discernimiento con el Espíritu Santo. La sabiduría está en la misma tierra, en la misma naturaleza, en la misma creación. Y esa es la sabiduría de la que habla el libro de la sabiduría, para todos por igual. Y entonces se va tomando al conocimiento humano, que bueno, tomando conciencia de qué se hizo bien, qué se hizo mal, viene el arrepentimiento, viene el compromiso y ahora sí las medidas de restauración, de reposición del daño, si hay un potencial de cómo hacerlo. O sea, es decir, ver esa persona, si no ha sido tan deteriorada en su dignidad, que quiera hacerlo, que quiera reconocer a Dios y aceptar a Dios en su corazón, que tenga la voluntad de hacerlo, porque eso causa adicciones. Una persona que se ha enseñado a vivir de la corrupción se vuelve adicto, eso enfermizo, tanto por saqueo como por aquel que ha sido saqueado, porque producto de esa sobreexplotación, digo a alguien que tuvo que dedicarse en nuestra sociedad a la prostitución para ello, para poderle pagar impuestos a los gobiernos, porque es que eso de los impuestos, mire cómo cobra vigencia, funcionario público que se asocia a pecador público, porque se toman las normas y las leyes y esos mecanismos, esos instrumentos para maltratar, someter tanto al ser humano como a la misma naturaleza, para beneficio propio, para beneficio de unos cuantos, para enriquecimiento. Esa es la corrupción. Entonces, no todos, no se podrá generalizar. Hay funcionarios públicos, habemos conmigo, funcionarios públicos, ya vemos, Papa, que en aras del principio de buena fe hay que confiar en la humanidad y en la dignidad humana y en la divinidad de Dios que habita en cada ser para que haga su conversión. Entonces, maravilloso también como Pablo a los tesalonicenses les habla en el sentido de que coincide con o tiene relación estricta con el Evangelio en San Lucas, en tanto las obras, los testimonios per se manifiestan todo lo que se ha hecho de haber consagrado la vida a través de sus acciones. Por los hechos los conoceréis en el amor.
Entonces aquí ya es amor, misericordia y compasión, ya no es la ley del dinero. Ya la ecuación matemática que le propuso Zaqueo a Jesús, pues sí, usted hará esa composición ahí, pero aquí lo que se necesita es que esa contrición sea perfecta, ya con la comunidad lograr ese acompañamiento en la transformación. Y ahí es donde entra Jesús a hacer la restauración en cada alma, en cada ser. Zaqueo habrá que tener el trabajo, y Zaqueo somos cada uno de nosotros, mis seres amados. Tener el trabajo de ir acompañando a esa comunidad para acercar las almas a Dios, para que Él haga la restauración, para que Dios, mirándole a los ojos, le diga: bájate del comodoro, no te quedes ahí bien cómodo, que te vas a tener que tallar un poquito, a tomar tu cruz y a caminar juntos aquí, porque hoy ha llegado la alegría de esta casa. Maravilloso. Entonces hoy domingo, que dominó el Señor, sea un día en que habite en tu casa, en tu reino, que ahí es un pedacito de cielo del reino celestial, y empecemos a tejer todos un reino eterno desde ya, en este eterno presente, que es ir desprendiéndonos de los asuntos materiales, de todas esas tramas, esos árboles tejidos de mala vida, de mala forma, que así decía Pablo también a los tesalonicenses, con una vida bien habida, o una buena vida dada por un bien vivir, con sabiduría, contrario a lo otro que es con negligencia, con displicencia, con indiferencia. Decía también nuestro hermano Pedro Justo de Río en algún momento: el que es inteligente pero no es diligente se convierte en indigente. O sea que también muchas veces por omisión favorece uno la corrupción, por no denunciar, por no reaccionar amorosamente, con amor, la corrección fraterna, llama a la persona: ven acá, esto considero según la ley de nuestro Dios, tú te consideras cristiano, o te invito a acercarte a Dios. Si es que es agnóstico, no cree en Dios, o se declara ateo, como se dice, le habla de otra forma: mira, la creación es un balance, es la obra perfecta, todos necesitamos aportar en esa creación para no estar criticando al otro o juzgando al otro, echándole la culpa al otro, no, asumir nuestro compromiso. ¿Cuál es el compromiso con la vida? De la naturaleza, tomar lo necesario, con las personas establecer buenas relaciones, pero siempre mantener una buena relación con la divinidad. Ve a tu ser interior, sé consciente en qué forma estás haciendo un daño, trata de evitarlo. Si no lo puedes evitar y es por obra del maligno, que siempre va a estar ahí el opositor llevándonos a sacarnos de juicio, a sacarnos del orden natural, a sacarnos de ese recto obrar, para él satisfacer sus egos, sus idolatrías, entonces sus vanidades, sus falsas promesas, sus falsas profecías, trayendo la realidad. No, eso está muy bien, no tiene problema, hágale, y la gente se va yendo detrás, y eso se va volviendo. Primero empiezan saqueo un poquito, después saqueo otro poquito, y al último saqueo un montón, porque de poquito en poquito resulta que no solo es el pecunio público del pueblo que está pagando impuestos, sino que eso se vuelve una práctica común y la gente lo ve normal, que se cobre dinero a usura, que se abuse de quien tiene necesidad y se le extorsione, de que se vuelvan todas las relaciones mercantiles. Eso es lo que nos está matando, mis seres amados, que nuestra conciencia habita es una matemática, una ecuación, una medición humana, y no es a la manera del hombre, no es con la medida del hombre, no es con el pseudo poder del hombre, no, es en gracia de Dios. Él es el que hace todo el trabajo, maravilloso, la obra perfecta de Dios. Bueno, oramos entonces para que este domingo santo y todos estos días sean santos, en especial mañana, que es el tal famoso día del Halloween. No, nosotros celebramos el Día de Todos los santos inocentes, que es 1 de noviembre. Entonces es cristianamente alma y cuerpo conectados con la transformación del ser humano
hacia el reino celestial, en las almas del purgatorio, orando también por ellas y por todos quienes estamos acá en tierra, es reverenciar a Dios. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Recomendación de nuestro hermano Fray Alejandro Tobón.